Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Vidas de Santos. Hoy vamos a hablar de un santo un tanto particular, que es este de aquí, San Judas Tadeo. San Judas es un personaje que vivió en la época de Jesús, de hecho fue uno de los 12 apóstoles. Su nombre, Judas, viene del hebreo, que significa alabanzas sean dadas a Dios, y su sobrenombre, Tadeo, viene del arameo, que significa el valiente o el de pecho fuerte. Como sabremos, o si recordáis, en la época de Jesús, el hebreo era el idioma en el que rezaban los judíos, y actualmente rezan los judíos, y era el idioma de los cultos, y el arameo era el idioma que se hablaba en toda esa zona de Judá y de Israel, ¿de acuerdo? El idioma de a pie, digamos. Por lo tanto, bueno, pues ellos en la calle, en general, hablaban entre ellos en arameo. Bien, Judas es un personaje que vivió en el siglo I, por tanto, fue, como hemos dicho, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Se le llamaba, eso siempre, el Tadeo o el de Santiago, por ser pariente de Santiago, y por tanto se dice que era también pariente de Jesús, porque, bueno, primos o primos hermanos, o no se sabe muy bien las relaciones, de hecho, porque los judíos tienen en ese momento pues el tema de las relaciones parentescas un poco entremezcladas, tal y como nosotros las concebimos ahora, y no sería posible exactamente saber, ¿no? Si como decía, eran primos segundos, primos hermanos o simplemente vecinos. Era muy complicado, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso era Judas Tadeo o Judas el de Santiago. Junto a Jesús y a los otros 11 apóstoles, pues participó de la vida pública de Jesús, por supuesto, y hasta, bueno, su muerte y posterior resurrección. De aquí hay luego un hecho muy importante, que es el de Pentecostés, que este cuadro, por cierto, al igual que el primero, son del Greco, ¿vale? Por si os interesa, son cuadros también del puro estilo del Greco. Si os interesa, podéis buscar más, y pintó a todos los apóstoles de Jesús, y es muy, muy interesante su obra. Bien, pues tras este hecho en el que, como veis en el cuadro, pues los apóstoles se les imbuye del Espíritu Santo, se les entrega la fuerza y la energía del Espíritu Santo y a la Virgen María, que está en el centro, para salir a predicar y a comunicar la buena noticia del Evangelio. Pues a Judas se le envía, tras este hecho y tras el concilio de Jerusalén, en el que tienen que decidir un poco si toda la fe y la filosofía que había transmitido Jesús era solamente para la zona de Israel, Palestina, etcétera, con una filosofía muy unida, muy, muy extremadamente unida al judaísmo, o no tanto, es decir, una vida más judaizante o un poquito más romanizada, si se puede decir así, o un poco más universal, porque en ese momento lo universal era prácticamente el mundo romano. Bueno, pues finalmente, tras este concilio en Jerusalén en el año 50, se decide que era más por la vida romanizada, digamos, ¿no? O la vida más universal. Por lo tanto, la vía judaizante, que era la que Judas también apoyaba, pues se deja a un lado, ¿no? Y entonces a Judas se le manda a evangelizar a la zona de Libia y Mesopotamia. En esta zona de Libia y Mesopotamia, él, junto a Simón el Cananeo, consiguen convertir al cristianismo al rey Abgar de Babilonia, y se les atribuye una serie de hechos y milagros también, como por ejemplo el hecho de domar unas serpientes, también el hecho de hacer hablar a un bebé recién nacido para exculpar a un diácono cristiano al que habían condenado por un delito que no había cometido, bueno, pues por ejemplo también se le atribuye la curación el rey Abgar de Edesa. El rey Abgar de Edesa. Era el rey Acab, el de Babilonia, el rey Abgar de Edesa. Como veis, los nombres son un poco complejos, ¿no? Porque no vienen de la misma raíz que los idiomas nuestros, como en este caso el español, que estoy hablando, idioma de origen latino e indoeuropeo, ¿no? Bueno, bien, pues
Como decíamos, entonces, se dedican a evangelizar en toda la zona, a predicar el evangelio, a hacer una serie de milagros, ¿de acuerdo? Hasta que llegan a otra región también, una región en Persia llamada Suamir, y en esta región los habitantes de la zona no son más hostiles con esta predicación del Evangelio, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacen es les capturan y les tratan de hacer que adorasen a otros dioses paganos, por lo cual tanto Simón el Cananeo como Judas Tadeo se niegan y son torturados hasta la muerte. Por lo tanto, son mártires. ¿De acuerdo? A Simón el Cananeo le parten por la mitad y a Judas Tadeo no le espera mejor suerte. Le parten el cráneo con una maza y luego le cortan la cabeza con un shamshir, que era el típico sable persa, así curvo. Seguro, si lo buscáis, os hacéis una idea de cómo eran. Entonces, luego en las múltiples representaciones que se hace de San Judas Tadeo, pues, por ejemplo, en esta que tenemos en la imagen, o la primera, si os acordáis, se le suele representar o con un shamshir o con una maza representando ese golpe en el cráneo que le mata, o con la alabarda, que también es otro símbolo que también se le puede atribuir a ese corte de esa decapitación, ¿no? Bien, una curiosidad de San Judas es que es el patrono de las causas perdidas o de las causas desesperadas. ¿Por qué? Pues bueno, porque a San Judas no se le ha rezado mucho a lo largo de los siglos, porque la gente temía que se le confundiera el rezo, digamos, ¿no? En el cielo, con el otro Judas, el Judas traidor, el Judas Iscariote. Por lo tanto, era como el ultimísimo recurso ya, ¿no? Era haber rezado a todos los santos de la iglesia y por último, ya si no había más remedio, se recurría a rezar a San Judas. Por lo tanto, era ya una causa ultimísima y desesperada, ¿de acuerdo? Bien, se le atribuye él también la epístola de Judas que está en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues como decíamos, un personaje interesante de estos primeros santos de la Iglesia y uno de los 12 apóstoles de Jesús, por lo tanto, personaje importante. Adiós.